Muy buenos días a todos, queridos hermanos, en donde estén. Claro que la fidelidad de Dios es tan grande y Dios ha sido bueno que en cada una de nuestras vidas Él nos permite reflejarlo. En este domingo vamos a empezar una serie de temas que nos van a llevar a hablar de por qué somos iglesia en este tiempo también. Y hoy vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 1 al 16, que te invito a que lo sigas ahí en donde estés, como lo tengas. Efesios 4, del 1 al 16, que dice así: La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un hermoso texto y un texto que nos va a hablar sobre la iglesia heredera del mensaje. Dentro de la Biblia, la carta a los Efesios enmarca claramente por qué y cómo debemos vivir como pueblo de Dios. Los primeros 3 capítulos, y cada uno de ustedes los leen, destacan que cuando estábamos muertos por el pecado, la gracia y el gran amor de Dios nos dio vida por medio de ¿quién? De su Hijo Jesús. En Jesús también Dios nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo en este tiempo con toda una bendición espiritual. Por lo tanto, dice la palabra que fuimos adoptados en la familia de Dios, aceptados, redimidos, perdonados. Nos dio sabiduría y una herencia, dice la palabra de Dios, que es eterna y que está garantizada, está sellada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendemos esto de que hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial? Que nosotros estábamos perdidos y que gracias al gran amor que tuvo por Jesús, nosotros pudimos entrar a ser parte de esa gran familia de Dios. La salvación por medio de Jesús rompió con todos esos preconceptos, uniendo a quién, como lo dijimos en otro momento, a gentiles y a judíos en un solo pueblo que a partir después de la muerte y de resurrección de Jesús empieza
que es la iglesia y en la cual nosotros somos parte en este tiempo. El ministerio de la cruz, la aceptación de cada persona, obra para que aún aquellos que no eran del pueblo escogido, como cada uno de nosotros hoy, podamos, como dije recién, ser gran parte del pueblo de Dios. La iglesia está formada por personas que recibieron la salvación en Jesús sin importar a qué cultura, a qué raza, de qué lado, de qué nación, de qué continente pertenece la persona, porque la iglesia es un solo cuerpo. Y la iglesia está formada por personas que recibieron la salvación por medio de Jesús. Por eso Pablo explica cómo debemos vivir aquellos que formamos parte de la iglesia de Dios también hoy. Y la primera forma que nos dice es que debemos vivir de manera digna, según la vocación a que cada uno de nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús. También nos habla de que más allá de que debemos vivir dignamente, debemos hacerlo unidos, en santidad y siendo responsables en la familia. Por ejemplo, en nuestras propias familias, en el trabajo donde nos movemos, siendo correctos en medio de los conflictos que nos tocan atravesar. En otras palabras, Pablo nos muestra cómo debemos vivir en la práctica todos los hijos de Dios. Nuestra conducta debe estar basada siempre y sustentada en lo que creemos, nada más ni nada menos que en Dios y en su maravillosa obra para con cada una de nosotros. Hay una palabra en griego que se llama didaqué, y esta palabra en griego significa la acción de enseñanza. Y Pablo describe con claridad en este pasaje cómo debe cumplir cada miembro el papel, la función para la verdadera edificación del cuerpo. El didaqué es la acción que hacían, por ejemplo, los preceptores en la época de después que muere Jesús, cuando se forma la primera iglesia, aquellos que guiaban al pueblo de Dios, los apóstoles, como los nombra Pablo acá en la carta a los Efesios, los maestros, los profetas. Es como que Pablo dice, Dios no deja afuera a nadie para que pueda recibir la instrucción de por qué y cómo debemos vivir como pueblo de Dios también en ese momento y en este tiempo hoy. Cada uno de ellos debían cumplir con lo que Dios esperaba de ellos y no estaba basada lo que Dios hacía a través de cada persona en que tenía una preferencia por cada persona, sino que el plan que Dios tenía para cada uno quería que se cumpliera y que por eso cada uno formara parte de lo que era la iglesia. Pero veamos algunas de las cosas que resalta Pablo en este texto. Dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Y por qué Dios constituyó de esa manera la iglesia, dando, por ejemplo, este tipo de actividades a algunas personas? Lo dice claramente en el texto que leímos recién, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese qué importante, la misión era enseñarles, adiestrarles, acompañarles, sostenerles. ¿Para qué? Para que pudieran crecer como individuos, como hijos de Dios y asimismo ellos poder, viviendo en santidad, transmitir esas enseñanzas a aquellos que también ellos podían acompañar. Hay un límite. ¿Cuánto? Dice que las enseñanzas que aprendemos tienen que llegar a ser hasta que podamos obtener la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, cada cristiano, también en este tiempo. Es fundamental esto que estoy diciendo. La iglesia debe estar unida por medio de la fe. No podemos vivir separados y aislados. Dios lo dice. Como una verdadera enseñanza tenemos que aprender a vivir en la unidad de la fe.
¿Y cuál era la medida? ¿Qué tan perfecto, qué tan maduro debemos ser? Dice la palabra de Dios que es a la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense, tenemos la imagen de Jesús, lo que él hacía, cómo vivía, cómo enseñaba, cómo se mostraba delante de las personas. ¿Qué mejor ejemplo de cómo vivir nosotros en este tiempo hoy? Y dice, ¿y con qué resultados? ¿Para qué? Dice la palabra de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, dice, por donde todo viento de doctrina nos quiera llevar. Dice, por estratagemas, por engaños de hombres que empleando astucia y artimañas nos quieran llevar al error. Estamos equivocados, lo dijimos el otro día también en la predicación del martes. Si en este tiempo no vemos personas, creencias que quieren llevarnos a vivir de una manera totalmente aislada de lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Pero hay algo que es fundamental. ¿En qué debe estar basada toda enseñanza que nosotros podemos recibir dentro de la vida de una iglesia? Debe estar basada en la verdad y en el amor para que podamos crecer mirando y siguiendo el ejemplo de la cabeza que es Cristo del cuerpo de la iglesia. Y en la práctica, todo miembro debe saber que debe estar bien concertado, bien unido entre sí. ¿Y qué lo une? Lo une el gran amor y la verdad que recién termino de compartir en la vida de una comunidad, porque aprendemos a amarnos mutuamente, a servirnos mutuamente, a compartir juntos, a escucharnos mutuamente y a poder bendecirnos mutuamente. ¿Y cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Según la actividad que cada uno de nosotros hemos recibido como herencia y como anhelo en nuestros corazones y nuestra vida. Quiero destacar 3 cosas que son muy importantes en este pasaje y que son fundamentales y que son profundas para que podamos entender cómo debemos vivir como iglesia. Primero, que es Cristo quien escoge y llama a distintos líderes de la iglesia para que capaciten y acompañen en el crecimiento a los creyentes para realizar la obra o el ministerio a la que se sienten llamados. Muchas personas creen que los pastores o los líderes de la iglesia son los que tienen que hacer todo el trabajo de la iglesia. Pero la labor de los pastores es preparar a los cristianos y juntos servir en donde han recibido el llamado. A veces hay una mala interpretación en las comunidades de fe que ha producido que algunos pastores piensen que solo ellos tienen que hacer todo en la vida de algunas comunidades. Pero también hay otra idea donde dice que algunos miembros creen que los pastores, como reciben un salario, como se les paga, deben encargarse de todo el trabajo y hacer todo en la vida de una comunidad. Las dos cosas están totalmente equivocadas. Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Todos somos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo y a enseñar y a trabajar unidos como buenas coyunturas en la vida de la iglesia. Lo segundo es que la meta de todo cristiano debería llegar a ser transformados a la imagen y la plenitud de Cristo. ¿Qué es importante en esto que termino de decir? Que todos debemos llegar a ser transformados a la imagen y a la plenitud de Cristo. ¿Saben dónde está lo importante? En que todos debemos llegar a la meta y no quien llegue primero a la meta. La vida de la iglesia no es que me destaque yo, no es que se destaque aquel que pueda estar haciendo una actividad en la iglesia y que pretendamos que sea mejor que otra. En la vida de la iglesia, Dios quiere que todos seamos perfectos. Y lo importante es que todos lleguemos a esa perfección, que todos lleguemos a la meta, que nadie se quede atrás y que nadie pueda ayudarlo a llegar. Así como Dios te escogió a vos y a mí, Dios escoge a todo su pueblo
para que llegue delante de la presencia de Él. La transformación y el crecimiento se debe producir en todos, sin excepciones, sin edades y si es hombre o mujer. Lo tercero que quiero compartir es que la iglesia se edifica cuando cada miembro ejerce su función en el cuerpo. El ojo está para ver, la nariz para oler, el oído para escuchar. Cada uno de nosotros tenemos una función en la iglesia y ninguno de nosotros es mejor que el otro. Lo importante es que cada uno de nosotros aprendamos a edificarnos entre unos y otros. La iglesia no es una obra de teatro. La iglesia no es un escenario donde solamente están los actores y están sentados los espectadores. Todos somos llamados a trabajar en la vida de una comunidad y todos debemos encontrar cuál es el espacio, el lugar, el ministerio a donde Dios te ha llamado a trabajar en este tiempo. Todos somos necesarios y tenemos una función vital. Y para ir terminando, Dios en su palabra fue claro en cómo debe funcionar una iglesia. El mensaje no es cultural o temporal en el lugar donde vivimos en este tiempo, sino que la vida y el ministerio de Jesús es la mejor imagen, como dije antes, de cómo debemos vivir, actuar y representarlo hoy como hijos de Dios a Jesús dignamente en el lugar donde nos toca estar. Cuando los pastores no capacitan a los creyentes, sino que ellos hacen todo, están actuando de manera indigna. Cuando no nos enfocamos en el crecimiento espiritual de todos los creyentes, actuamos indignamente. Cuando somos meros espectadores y nos rehusamos a contribuir en el ministerio, estamos actuando indignamente. La obra de Dios es tan maravillosa y su gracia es tan abundante que nos sigue invitando día a día a buscarlo en forma personal. Pero ¿saben qué? Nos sigue invitando día a día a acompañarnos mutuamente. Porque tuve sed, dijo, y me diste de beber. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque estaba solo y me acompañaste. Eso es ser iglesia. Estar al lado del que está padeciendo. Porque hoy está mi hermano que está al lado mío, pero mañana puedo estar yo padeciendo. Y vuelvo a repetirlo, la iglesia no debe ser un espectáculo, no debe ser una obra de teatro. Todos somos llamados a participar en la vida de la iglesia. Y si todavía no encontraste cuál es tu función y lo que Dios te ha llamado a servir, es momento para que lo hagas. Es el tiempo para que lo hagas. Nunca es tarde. Y si aún decís, pero no sé cómo encontrarlo, Dios te lo va a mostrar. Cuando lo ponemos en las manos de Él, Dios obra con claridad y nos muestra con transparencia a dónde nos quiere llevar. Seguramente a acompañarnos mutuamente, sintiendo que todos nos necesitamos y somos importantes e iguales ante Dios. Quiero terminar con esto que termino de decir. Todos somos iguales ante Dios. No hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni niño, ni anciano. En la vida de la iglesia, todos somos iguales. Que Dios nos bendiga en esta mañana para que podamos comprender este mensaje y ponerlo por obra en y a través de cada una de nuestras vidas. Y que yo sé que en este tiempo que quizás no nos podemos ver y nos achanchamos porque estamos en casa y nos quedamos ahí, que nos movilice, que podamos salir al encuentro de aquellos que están necesitando de una enseñanza, de un apretón de mano, de una mirada, de un silencio, aunque esté sentado al lado de esa persona.
pero pueda escucharlo. Esa es la función de la iglesia hoy. Que Dios te bendiga, nos bendiga a cada uno de nosotros, para realmente llevar el verdadero mensaje dignamente, como dice la palabra de Dios, a todos. Padre Celestial, te damos gracias, porque tu gran amor es el que nos permite en esta mañana estar donde estemos, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, para poder escucharte, Señor, y entender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. No somos la iglesia perfecta, pero anhelamos, Señor, caminar en ese sendero para ser verdaderos hijos tuyos, para representar el mejor modelo de lo que Jesús nos mostró cuando vivió en medio de su pueblo, para que trabajemos cada día aprendiendo, poniendo por obra lo que aprendemos y sembrando en aquellos corazones que aún no te conocen. Que aprendamos a ser iglesia en este tiempo hoy, en medio también de tanta necesidad de tantas cosas, desde alimento hasta la falta de lo espiritual en cada una de las personas. Ayúdanos a crecer en ti como un verdadero cuerpo, donde Jesús sea la verdadera cabeza de la iglesia y donde nosotros unidos acompañamos como parte de ese cuerpo. Oramos dándote gracias y pidiéndote por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.